La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida familia, mi querida alma contemplativa. Estamos llegando a la Navidad. Estamos hoy ya a 17 de diciembre, sábado, día de María, día de nuestra Madre. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. El inicio del Evangelio de San Mateo. Y hoy comenzamos la octava de preparación para la Navidad. Celebraremos la Navidad el día 25 de diciembre, más bien ya el 24 por la tarde, noche, empezamos a celebrar la gran solemnidad del nacimiento de Jesucristo en la carne, y luego, desde el día 25 de diciembre hasta el día 1 de enero, tendremos la maravillosa octava de la Navidad. Bueno, pues ahora tenemos la octava de preparación, desde el 17 hasta el 24 de diciembre, que son las llamadas ferias mayores. Son unos días litúrgicos muy importantes y muy bonitos, porque ya nos preparan directamente para el nacimiento de Jesús. Y en todos estos días los evangelios nos van a ir hablando directamente de los preparativos para el nacimiento de Jesús. Son ya los evangelios de la infancia, o mejor dicho, los evangelios justo anteriores a la infancia, los que nos hablan de los momentos antes de que naciese Jesús. Primer gran consejo, importantísimo: renovar nuestra consagración a María. Me voy a apuntar aquí ahora mismo. Poneros en la página web la oración de consagración a María, para que la podáis rezar. A ver si no se me olvida poner esta oración para que hoy, con mucho amor y con mucha conciencia, renueves, alma contemplativa, tu consagración a María. El Evangelio de hoy, para mí, es uno de los más difíciles de comentar. Es la genealogía de Jesucristo. Entonces nos va contando toda la genealogía del Señor. Y este Evangelio, para los entendidos en historia bíblica, es una verdadera maravilla, porque este Evangelio va recorriendo todo el Antiguo Testamento a través de los antecesores de Jesús, sus familiares, sus ascendientes. Para mí, que no soy un experto en historia bíblica, es difícil comentarlo. Pero vamos a empezar leyendo el Evangelio. Libro del origen de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Pues os voy a contar la historia de Rahab. Está en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. Josué, hijo de Nun, mandó en secreto 2 espías desde Sitín con este encargo: id y reconoced la región y la ciudad de Jericó. Ellos se fueron, llegaron a Jericó y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron allí. Pero llegó el aviso al rey de Jericó: mira, unos hijos de Israel han llegado aquí esta tarde a reconocer el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han entrado en tu casa, porque han venido a reconocer todo el país. Pero ella metió a los 2 hombres en un escondite y luego respondió: es cierto, vinieron esos hombres a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran, y al oscurecer, cuando se iban a cerrar las puertas, los hombres se marcharon, pero no sé a dónde. Si salís rápidamente tras ellos, los alcanzaréis.
Rahab había hecho salir a los espías a la azotea y los había escondido entre unos haces de lino que tenía apilados allí. Salieron algunos hombres en su busca, camino del Jordán, hacia los vados. En cuanto salieron, se cerró la puerta de la villa. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la azotea donde ellos estaban y les dijo: «Sé que el Señor os ha dado el país, pues nos ha invadido una ola de terror, y toda la gente de aquí tiembla ante vosotros, porque hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando os sacó de Egipto, y lo que hicisteis con los 2 reyes amorreos de Transjordania, Sihón y Og, consagrándolos al exterminio. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón, y todos se han quedado sin aliento a vuestra llegada, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora pues juradme por el Señor, que por haberos tratado yo con bondad, vosotros también trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una señal segura de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los suyos, y que nos libraréis de la matanza». Ellos le respondieron: «Nuestra vida a cambio de la vuestra, con tal de que no nos denuncies. Cuando el Señor nos dé el país, te trataremos con bondad y lealtad». Entonces ella los descolgó con una soga por la ventana, porque su casa estaba pegando a la muralla y vivía en la misma muralla. Y les dijo: «Caminad hacia el monte para que no os encuentren los que os andan buscando. Quedaos allí escondidos 3 días hasta que ellos regresen. Luego podréis seguir vuestro camino». Contestaron: «Nosotros respondemos de este juramento que nos has exigido con esta condición: cuando entremos en el país, ata esta cinta roja a la ventana por la que nos has descolgado, y reúnes aquí en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguien sale de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza. Nosotros no seremos responsables. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté contigo en casa, su sangre caerá sobre nuestras cabezas. En cambio, si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has exigido». Rahab contestó: «De acuerdo», y los despidió. Ellos se marcharon y ella ató la cinta roja a la ventana. Se metieron en el monte y estuvieron allí 3 días, hasta que regresaron los que fueron en su busca. Por más que los buscaron por todo el camino, no dieron con ellos. Entonces los 2 espías se volvieron monte abajo, cruzaron el río, llegaron hasta Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron: «El Señor nos da todo el país, toda la gente está ya temblando
ante nosotros. Esta es la historia de Rahab, una prostituta. Pues bien, esta prostituta que protegió a los espías de Israel es familiar de Jesús. Forma parte de su ascendencia, como también forman parte de la ascendencia de Jesús algunos gentiles, algunos que no pertenecían al pueblo de Israel y se unieron posteriormente al pueblo de Israel, abrazaron la fe de Israel, pero originariamente no pertenecían a Israel, como es el caso de Ruth. Queridos hermanos y hermanas, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Tú puedes equivocarte, yo puedo equivocarme, pero no olvides nunca que Dios saca bienes de los males. Como por ejemplo el pecado de David, que mató a Urías y tuvo un hijo con su mujer, pero de ese pecado, de esa mujer, Betsabé, también viene la línea del Mesías. Entonces, aunque nos equivoquemos, recordemos siempre que la misericordia del Señor es muy grande y que Dios saca bienes de los males y que nunca podemos decir todo está perdido, sino que siempre podemos decir tengo esperanza, porque Dios es omnipotente y misericordioso. Un abrazo muy grande. Muy feliz sábado. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.